Esto podría darse por mi instintivo rechazo de lo material. Pero no era así, pues al pensar en mis amigos, mi familia, los seres que admiro, intuí enseguida la potencia espiritual en ellos. Y la conocida sensación de alegría que me inspira lo espiritual hizo vibrar mi cuerpo. Sí, era capaz de intuir el espíritu en algunos seres, y por lo tanto no estaba realmente solo. La desgarradora soledad que sentía ahora, pensé velozmente, no era producto de una desviación patológica como la que suelen padecer en sus melancolías los solipsistas egoístas. Esta era una sensación totalmente distinta. Lacerante y dolorosamente aguda, podía traducirse en una palabra: abandono. Me sentía solo y cósmicamente abandonado, pero en esa sensación de abandono, compenetrada, había una segunda sensación, más sutil pero menos dolorosa. Era como un reproche mudo que vibraba en el fondo de mi alma, pero a una profundidad inimaginable. Era el reproche de un Dios que se transmitía a través de un espacio sin dimensiones y que parecía llorar por una pérdida. Una amputación metafísica de su substancia que era sufrida como solo Él es capaz de sufrir. Y esa pérdida que reprochaba el Dios era yo mismo. Yo que lo traicionaba, que cometía una herejía condenada y abominable. Me sentía solo y cósmicamente abandonado, repito, pero en un grado tan intenso que por un instante creí morir. Debe comprenderse que todo esto ocurrió muy rápido, quizás en unos minutos o segundos, y lo más probable es que hubiese realmente muerto. Esto lo comprendí mucho después de haberme dejado ganar totalmente por ese extraño estado anímico. Si no ocurrió así fue porque remotamente, en las fronteras ya de la conciencia que me abandonaba rápidamente, tuve una certera intuición. Esa emoción que me estaba matando era externa a mi propio ser. No era yo quien se lamentaba y gemía emotivamente con una fuerza tal que lo llenaba todo, que atravesaba mis múltiples esferas de percepción y se difundía por la realidad circundante, que disolvía mi conciencia al perder la diferenciación entre sujeto y objeto. Lo curioso fue que al hacer consciente esta intuición, todo se cortó de golpe, en un estallido silencioso y brillante en el que creí distinguir, fugazmente, un círculo blanco que me rodeaba. Es decir, no todo se cortó, porque ahora la sensación se había trasladado totalmente fuera mío, al mundo concreto. Yo me sentí de pronto lúcido y alerta, mientras a mi alrededor, los muebles, el piso, las paredes del departamento, todo parecía irradiar una maldad espantosa y amenazadora. Era algo tenebroso que se inducía epidérmicamente, que se percibía con todo el cuerpo, con cada órgano, con cada átomo. El mismo estado anterior, pero invertido y exacerbado. La soledad cósmica profunda era ahora pura presencia. El abandono, un llamado mudo, pero de una violencia irresistible. El reproche del Dios, que parecía tan divino al brotar de las honduras del alma, se había convertido en un rugido bestial, obsceno y agraviante. No es posible expresar con palabras lo que viví entonces. Solo puedo dar una pálida idea si digo que esa fuerza primordial era vagamente semejante al aliento de una bestia enorme y maligna. Un aliento fétido y ofensivo que brotaba de todas las cosas, que eran a su vez las vísceras, los órganos, de ese dragón erizado y peligroso. Un aliento que me imponía su presencia llena de vida, pero esta vida era al espíritu lo que el ruido es a la música, vil imitación y miserable copia. Un aliento voluptuoso que alaba y exhalaba en una cadencia grosera y animal. En el silencio y la calma de la noche,
Esta presencia se realzaba viciando el aire de amenaza, como si, invisible y poderoso, un enemigo mortal me acechara presto a arrojarse sobre mí, para cobrar mi vida y más que mi vida. Tenía la impresión de haber caído a un brumoso precipicio del que fui rescatado antes de llegar al fondo. Estaba ahora parado al borde del abismo, milagrosamente a salvo, pero víctima de esa aprensión que solo experimenta el que sobrevive al desastre. Por eso permanecí inmóvil y no huí de aquel ambiente cargado de una maldad indescriptible que parecía dirigirse agresivamente hacia mí. Y esa inmovilidad, serena y reflexiva, parecía excitar más la tensión dramática, elevándola a niveles insoportables. Comprendí en ese momento que lo que irradiaba la materia, como quiera que esto se llame, estaba perdiendo su capacidad de actuar sobre mí, pues, en medio de la insoportable tensión, se adivinaba como una impotencia para consumar la agresión. Al llegar a este punto, parecía que todo iba a estallar, a volar en pedazos por el aire. Y estalló. Capítulo 6. Mentiría si dijera que yo no aguardaba algo paranormal. Mis ojos estaban fijos en los objetos de la habitación, esperando verlos saltar en cualquier momento sobre mí. Lo esperaba y en verdad esperaba que ocurriera cualquier cosa anormal, menos lo que realmente pasó. Todo comenzó a moverse y a cambiar de posición, a caer y a saltar sobre el piso. Estanterías y muebles, todo caía y saltaba sin cesar, mientras yo, absorto, creí vivir una pesadilla. Tardé unos segundos, preciosos, en comprender que asistía a un movimiento sísmico y cuando, al fin, me decidí a emprender la fuga, el temblor ya casi finalizaba. ¿Casualidad? ¿Sincronía? Piense el lector lo que quiera, pero no podrá evitar considerar el hecho de que el temblor del 21 de enero de 1980, al único edificio que dañó en forma irreversible, fue el que yo habitaba y que tuvo que ser evacuado, como pude comprobar leyendo los periódicos de esos días. No hubo víctimas, pero el edificio resultó inexplicablemente dañado en su estructura, por lo que las autoridades municipales emprendieron, sin resultados, una investigación a la firma de arquitectos que lo construyó. Al no existir seguros, las pérdidas fueron totales para los propietarios del consorcio, entre los que me contaba. De mis pertenencias poco es lo que pude salvar, pues lo que fue suficientemente fuerte para sobrevivir el sismo sucumbió a la caída de los cielos rasos. Entre ello mi coche, que si bien podría repararse de las múltiples abolladuras, no saldría de la cochera en varios días por estar obstruida la rampa de entrada. Había quedado arruinado de la noche a la mañana, como Job, pero sin su famosa paciencia. No voy a negar que en un primer momento me ganó la desesperación. Cualquiera lo encontrará comprensible situándose en mi lugar. Luego de la siniestra experiencia narrada, con el peso de una larga noche sin dormir y la carga del día anterior en que visité al profesor Ramírez, había que ser más que fuerte para no ceder y desmoronarse. Pero conforme pasaron unos días, mi espíritu fue recobrando su temple habitual, y las cosas comenzaron a resolverse. Alquilé un departamento en un barrio cercano y lo amueblé con la ayuda de mi hermana y algunos amigos. Las cosas que se rompieron y era imprescindible reponer, las adquirí echando mano de mis escasos ahorros. Todos estos arreglos los hacía impulsado por mis seres queridos, quienes en su solidaridad se preocupaban de mi estado de ánimo abstraído e indiferente. Pensaban, por desconocer las extrañas circunstancias en que ocurrió el sismo, que el desastre me había sumido en un shock volitivo. El razonamiento no era desacertado, pues, si bien nunca fui demasiado apegado a los bienes materiales, la pérdida de 4 años de trabajo y sacrificios resultaba una prueba demasiado dolorosa, que en otra ocasión me habría afectado bastante. En ese momento, la verdad era otra.
Mi mente, desde el instante que recobré la serenidad, no cesaba de analizar los momentos vividos. Estando absorbido por el recuerdo de esa noche infernal, se entiende que apareciese a la vista de los demás como ausente y abatido. Lejos de estarlo, iba creciendo en mi interior una rabia sorda, un furor ciego que, sin obnubilarme, parecía más bien que me nutría de fuerza vital y valor. No me echaría atrás, ahora menos que nunca. Una semana después de ocurrido el temblor, me hallaba preparado y listo para salir de viaje. El retraso no afectaba sustancialmente mis planes anteriores y por ello, con una saludable impaciencia juvenil, deseaba largarme cuanto antes. Era nuevamente lunes. Preveía pasar por Cerrillos para despedirme de mis padres y, si me apuraba a salir, llegaría a tiempo para desayunar con ellos. Cargué un bolso y un maletín en el maltrecho Ford, finalmente rescatado de entre los escombros, y partí hacia la aventura. Capítulo séptimo. Decir que no era el mismo hombre de 7 días atrás sería incorrecto, pues, esencialmente, nada había cambiado en mi interior. Sin embargo, yo no me sentía igual, y sabía que jamás volvería a ser el de antes. Como Dante, bajé al infierno y volví. Pensaba, vivir a partir de ahora con el recuerdo del abismo. Lógicamente, tiene que ser distinto. Pero no se trataba solo de un recuerdo siniestro. Yo buscaba ayuda espiritual y la había recibido. Cierto que el auxilio llegó en coincidencia con el ataque de las potencias de la materia, simultáneamente con el sismo. Mas, eso no le quitaba mérito al hecho, sino que lo dotaba de un particular significado, de un sentido que por el momento no comprendía, pero que luego, durante el viaje a Santa María, absorbería toda mi atención. ¿Qué ocurrió en realidad? Pues que yo había tenido una visión, la más maravillosa visión de mi existencia, que era, a la vez, la ayuda buscada. Lo sintetizaré cronológicamente. Al parecer, el proceso comenzó realmente cuando tuve esa intuición de no ser yo quien sufría y agonizaba, quien padecía el dolor de la extinción de la vida. Entonces, dije, todo se trasladó afuera. En verdad, en ese instante fue patente para mí que el dolor y el sufrimiento, la agonía de la vida y la vida misma, eran cosas ajenas, de naturaleza no espiritual. Vale decir que en ese instante había distinguido claramente entre el espíritu y el alma, entre mi yo espiritual y mi naturaleza animal. Había comprendido que el espíritu no conoce el dolor ni el miedo, sino que es pura alegría y valor, puro honor resuelto, pura fuerza volitiva. Y entonces vivir o morir no significaron nada para mí, porque ya me encontraba más allá de la vida y de la muerte, tal vez más allá, también, del bien y del mal. Fue allí cuando el alma y el Dios del alma perdieron la capacidad de actuar sobre mi yo, y se disolvió una como ilusión antigua, se cortó uno como encantamiento primordial. De pronto, todo lo anímico y vital, que era asimismo todo lo maligno, se trasladaron fuera de mi yo, a mi cuerpo animal y al mundo, donde habita el cuerpo animal. Por primera vez me sentí yo, solo yo, rodeado por las potencias de la materia, yo, sitiado por el Dios creador del universo. Y entonces, indudablemente como consecuencia de haber sostenido una batalla contra el alma y haber resultado vencedor, se produjo la visión y recibí la ayuda buscada, y sucedieron los fenómenos telúricos. No entraré en detalles, que poco contribuirían a la comprensión de mi experiencia mística, y solo conseguirían degradarla. En resumen,
La visión correspondía a una diosa. La aparición acaeció durante un instante infinitesimal. No sabría decir si dentro o fuera de mi estructura psíquica, pero lo efectivo fue que ella arrobó mi espíritu. Sí, para comunicar lo acontecido no puedo hacer otra cosa que conjugar las palabras arrobar y extasiar como verbos y afirmar que ella arrobó mi espíritu, extasió mi yo y lo sacó fuera del alma y del mundo. Ella me raptó por un segundo del cuerpo y de la tierra y se mostró ante mi yo espiritual en toda la magnificencia de su belleza increada. Porque aquel rapto espiritual que revelaba a quien tantas veces mencionara Belicena Vilca en su carta, a la Virgen de Agartha, a la abogada carismática del espíritu encadenado. Y entonces comprendí, en medio del arrebato místico, que la raptora del espíritu prisionero en la materia era la gracia, necesaria después de que el yo del hombre dormido ha luchado contra el alma y ha vencido. Solo por su intervención, por la acción de su gracia, el hombre dormido conseguirá mantener esa victoria contra las potencias de la materia. Solo ella auxiliará al yo, carismáticamente, con el aporte de una fuerza volitiva extra que le permitirá sostenerse independizado del alma creada. Fue un instante sin principio ni fin, porque siempre estará presente en la intimidad de mi espíritu, un momento absoluto en el que, sin dudas, me asomé a la eternidad. Ella me secuestró y me retuvo ese instante en la esfera increada de su propia existencia, y me infundió la fuerza volitiva extra que el espíritu necesitaba para emprender la misión de Belicena Vilca. ¡Qué fuerte e invencible me sentí yo entonces! Y, por sobre todas las cosas, comprendí qué libre, absolutamente libre, era en su esencia el espíritu increado, sin límites creados para su existencia eterna, vale decir, infinito. Me sentí yo, increado, eterno, infinito, libre, pletórico de sabiduría. Me sentí yo, y advertí que fuera de mí habían quedado lo psíquico y lo anímico, la conciencia de la vida cálida y el contenido de la vida cálida, la ilusión externa e interna que causaban el sopor espiritual. Supe, de pronto, experimenté su descubrimiento evidente, lo que era el gran engaño, sobre cuyo peligroso poder de encantamiento me previniera Belicena Vilca. Me sentí yo, y supe del no ser yo del alma, en el rapto de inspiración espiritual que la impresión de la Virgen de Agartha me causaba. Me impresionó el espíritu, y la huella aún subsiste. Su radiante belleza increada, la majestuosidad de su poder, su espléndida gracia. Vi en ella a una diosa, pero allí, en el ámbito del rapto, yo también era un dios. Por eso presentí en ella a una godcamerad, a una camarada, a una hermana, a una compañera de la raza del espíritu. Solo que yo había sido arrebatado momentáneamente de la prisión en que me encontraba, y en cambio ella era un espíritu hiperbóreo absolutamente libre. Ella se aproximaba a mí para brindarme el socorro de su gracia, motivada por el honor, que es la esencia del espíritu increado. Eso también resultaba evidente para mí en ese instante infinito, y así mi propio espíritu, movido por su honor esencial, pugnaba por dar gracias a la diosa de algún modo, por expresar que su auxilio no sería en vano, por asegurar que mi decisión sería inquebrantable. Pero nada llegué a hacer en tal sentido, pues la diosa sonrió maravillosamente, dándome a entender que comprendía todos mis pensamientos. La Virgen de Agartha tenía un ramo de espigas de trigo en su mano izquierda,
y un grano del mismo cereal tomado entre los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Al tiempo de sonreír, hizo un gesto con esta mano, que en principio no interpreté, y la dirigió hacia mí, hacia uno como ojo de fuego que yo poseía en determinada parte del espíritu. Entonces abrió los divinos dedos y soltó allí la mágica semilla. Y ese acto puso término a la visión, bruscamente. Sentí como si un rayo helado, entrando por mi cabeza, hubiese hecho impacto en el corazón. Inmediatamente la sensación gélida comenzó a extenderse por el cuerpo y una parálisis creciente se apoderó de mí. Y me encontré, aún parado en la habitación, observando estúpidamente cómo todas las cosas comenzaban a saltar de sus posiciones y el edificio amenazaba derrumbarse. El éxtasis solo había durado un instante infinitesimal, según dije, pero después transcurrieron preciosos segundos hasta que comprendí lo que ocurría en el mundo, coincidentemente, simultáneamente, y reaccioné. Entonces concluyó el sismo, y noté que también había desaparecido la maldad opresiva que en un momento antes brotaba de la materia. Por el contrario, la materia aparentaba hallarse subordinada a mí. Había una idea que flotaba en el ambiente, fluyendo igualmente de todas las cosas, que yo captaba perfectamente y que podría traducir más o menos así. Ahora eres un dios, y nada ni nadie podrá resistirse a tu voluntad. Lo ocurrido aquí es una muestra de tu terrible poder. Este concepto define el nuevo sentido que, tal como mencioné al comienzo, parecía adquirir ahora la materia por efecto de la visión. Existía, pues, la intención manifiesta de conectar causalmente al sismo con mi reciente rapto espiritual. Mas yo no me dejaba engañar. Intuía en esa idea una trampa de las potencias de la materia, una tentación, que por el momento no era clara, pero en la cual, más adelante, me detendría a reflexionar con profundidad. Esencialmente, luego, nada había cambiado en mi interior, pero ya nunca volvería a ser el mismo. Solo la relación de fuerzas que mantenían el espíritu y el alma se trastocaron por efecto de la fuerza volitiva extra aportada por la Virgen de Agartha. Al recobrar la conciencia sobre la realidad del mundo, luego de ver la divina imagen, mi yo era capaz de dominar con singular potencia a la naturaleza anímica, de una manera como jamás consiguiera antes, luego de años de prácticas yogísticas de concentración y control mental. Y no estaba dispuesto a perder tal poder, a que se invirtiesen los papeles y el yo quedase nuevamente sometido a los deseos del alma. Pero eso no sucedería. Podía asegurarlo, pues era evidente que no solo el yo salió fortalecido del rapto espiritual, sino que el alma se debilitaba permanentemente en lo que constituía su propia esencia. Los sentimientos y emociones, el amor a la vida y a las cosas de la vida, el buen corazón que siempre había manifestado y que impidió más de una vez que emplease la violencia para solucionar los problemas que obstaculizaban mi camino, todas estas cálidas pasiones y muchas más se enfriaban rápidamente, parpadeaban y se extinguían como la llama de la vela que ha consumido su cebo. Ciertamente, si me viese obligado a sintetizar el nuevo estado de mi ser, diría que era algo muy semejante al renacimiento. Sí, no temo afirmarlo, a pesar de ser médico psiquiatra y, además, hombre culto. Aunque ello sea inaceptable para la ortodoxia oficial, no podría negar lo que ciertamente experimentaba y que ya había producido una transformación apreciable en mi conducta. Fue notable para casi todos los que me conocían, y es por eso que suponían un shock post-sísmico, que yo sufría una especie de regresión psicológica. De pronto, me había vuelto como niño, reía por cualquier motivo y parecía que ya nada me importaba.
tal los reproches de los amigos y parientes que revelaban el particular cambio regresivo de mi carácter. Pero también me estaba tornando cruel y despiadado. Esto lo sabía yo mismo, mas no me lo reprochaba, pues, como nunca, despreciaba mi vida y la vida en general. Quiero aclarar que como nunca significa como nunca de adulto, ya que, y esto lo conocía profesionalmente, los niños, al igual que yo renacido, eran capaces de matar sin prejuicios ni remordimientos. Quizás durante aquel rapto espiritual, en ese instante infinito, muriese realmente y resucitase a su término, lo que implica una paradoja, pues no puede terminar lo que no tiene fin, un instante que estaría eternamente presente en mi espíritu. Siendo así, el cambio infantil del carácter, la fuerza volitiva reforzada, los sentimientos que morían, los deseos que se apagaban, el corazón que se enfriaba sin remedio, la sensación de renacimiento, la seguridad espiritual de sentirse salvado, próximo a la liberación definitiva de los lazos materiales, todo se explicaría suponiendo que la verdadera vida espiritual continuaba en el ámbito del rapto, del que jamás salí ni saldría, es decir, en el infinito, y que esta aparente vida, vivida al término de lo que no puede terminar, era en efecto una forma de muerte, una ilusión espiritual inexistente, pero inevitable. Quizás, en efecto, estaba realmente muerto, y por tal condición no temía ya a nada vivo, y mucho menos a la muerte. Quizás todo fuese producto de aquella misteriosa semilla que la Virgen de Agartha soltase en el ojo de fuego del espíritu. Yo, aún, no podía saberlo. Pero lo cierto, lo concreto, era que había recibido la ayuda espiritual solicitada, que, muerto o renacido, me sentía alegre y valeroso, que no temía a la muerte ni temía a matar, y que sentía que, extrañamente, mi yo participaba del infinito actual. Sí, inequívocamente, me sentía indeterminado por el lado del yo. Todo cuanto contenía el universo, incluida mi propia vida biológica, y el universo mismo, eran limitados y perecederos. Este era el lado finito de mi ser, la ilusión. Mas ahora sabía con certeza que, en el yo, se abría un abismo interminable. Este era el lado infinito de mi ser, la verdad. Tal vez se comprenda en parte lo que entonces experimentaba recurriendo a una metáfora. Imagínese a una persona acostumbrada a vivir en un bello bosque solitario. Los días transcurren allí suavemente, sin demasiadas sorpresas, y, si bien la lucha por la vida impone un permanente alerta, esta misma persistencia hace que la atención se mantenga dentro de niveles constantes y, al fin, rutinarios. Se diría que este hombre domina la situación de su vida cotidiana. Cerca de allí, sereno y manso, el lago ofrece el placer esporádico de un baño refrescante y reparador. Pero el lago no es un lugar seguro en el cual se pueda permanecer por mucho tiempo, como el bosque. El agua no tiene la firmeza de la tierra y para sustentarse en ella es necesario disponer de un cierto control, de una cierta atención extra, exigencia que al final termina por cansar al hombre. Por eso las visitas al lago se regulan por la necesidad de pescar o el placer del baño. Un día, este hombre, por error o audacia, genera una circunstancia que escapa a su control. El fuego, que le había ayudado a vivir hasta entonces, escapa al bosque furioso y destructor. El hombre se queda estático o lucha por sofocarlo o blasfema desesperado. Cualquier actitud da lo mismo. Nada puede evitar la catástrofe, pues el fuego ha superado su control, le ha sobrepasado. Las llamas se propagan por doquier consumiéndolo todo, y se hace imprescindible buscar la salvación. Pero, ¿a dónde ir? ¿Dónde está la seguridad? De pronto, como un rayo,
surge la luz, el lago. Una ironía. El sitio donde nunca se le hubiera ocurrido buscar refugio es ahora el único que ofrece posibilidad de sobrevivir al cambio brutal del mundo cotidiano, que se desvanece consumido por la hoguera voraz y asesina. Corre, corre el hombre desesperado hacia el lago Salvador. Atrás de él, un monstruo ardiente e implacable parece perseguirlo de cerca, crujiendo los dientes, rugiendo y arrojando bocanadas sofocantes. Pero no es posible volverse a mirar. No habría otra oportunidad. Solo queda ganar el lago, que nunca pareció quedar tan lejos como ahora. Finalmente, visión paradisiaca, gozo indescriptible, aparición mística. El lago emerge en su horizonte. Fantásticamente calmo, es, para el que huye por milímetros a la muerte, un oasis de paz. Se arroja el hombre a las aguas protectoras y nada muchas brazadas, intuitivamente hacia el centro. Recién puede darse vuelta, momentáneamente, cuando está seguro entre las frescas aguas, y puede así mirar hacia su, hasta poco tiempo atrás, también seguro mundo. Considerando las analogías que ofrece esta metáfora con los sucesos que he narrado anteriormente, podrá comprenderse cuál era mi estado espiritual. Como el hombre del ejemplo, al ver el bosque arder y transformarse, desapareciendo por momentos entre el humo, lo que constituía su mundo y su seguridad, así yo también vi disolverse la realidad confiable y cotidiana en un fuego de maldad inconfundible. Como el hombre de la metáfora que se sentía extrañamente seguro en las aguas del lago, hasta ayer volubles e ignotas, también yo estaba ahora seguro y firme en las hasta ayer desconocidas aguas del espíritu. El hombre del bosque, mientras flotaba a salvo, miraba el mundo consumirse y pensaba: he nacido de nuevo. También yo me sentía renacido en el confín del alma, y solo por este sentimiento inexpresable podría decirse que yo era otro hombre, aunque esencialmente siguiera siendo el mismo. Capítulo 8. Me dirigía, pues, a la casa de mis padres, imbuido de ese optimismo místico que solo experimentan los que se saben renacidos. Tomada la decisión de partir, solo pensaba en los fenómenos de la fatídica noche del 21 de enero, tratando de interpretar su sentido trascendente. En pocos minutos llegaría a Cerrillos, pero luego estos pensamientos me acompañarían por muchas horas del viaje que emprendería. 30 minutos después, conducía el coche por los 200 metros del camino de entrada en compañía del fiel perro Canuto. Mis padres, que promediaban el desayuno, se sentían felices de verme y lo expresaban entre saludos y risas. Trataban de borrar con su afecto el recuerdo del desastre vivido. Yo agradecía interiormente estos halagos, pues necesitaba adquirir reservas de paz y tranquilidad en previsión de futuros infortunios. Sabía que en una hora más tarde, al partir, mi mente se concentraría en analizar todos los pormenores del complicado embrollo en que me hallaba comprometido. «Dispones de un hermoso día para viajar», decía a papá, mientras atacaba una salchicha asada de apetitoso aspecto. «Conduce con cuidado, hijo. Recuerda que por la mañana los camioneros vienen medio dormidos». «Descuida, papá. Iré despacio y en 3 horas estaré en Tucumán», afirmé sin mucha convicción. Catalina, mi hermana, me alcanzó la salchicha con huevos, los panecillos humeantes y el café. Comprobé asombrado que se me hacía agua la boca de hambre y caí en la cuenta de que venía alimentándome mal desde varios días antes. Sentir hambre es, si hay con qué saciarlo, siempre una señal de buena salud. No pensé más y me entregué, decididamente, a consumir el desayuno.
La finca posee un amplio comedor con un ventanal orientado al este, de frente al camino de entrada. Pero por las mañanas el desayuno lo tomábamos en la cocina. Esta se encuentra detrás del comedor, ocupando la pared sur que tiene una gran ventana fija de 4 metros de largo, con una mesa de madera rústica a la par. Toda la pared oeste de la cocina la ocupa el fogón y el hogar contiguo. Sentado frente a la ventana con vista a los viñedos, tomaba el desayuno en compañía de los míos y revivía la nostalgia de muchos amaneceres semejantes. Pero una nube negra turbaba mi espíritu. Una, como secreta voz, me advertía que quizá este fuese el último desayuno consumido de esa agradable manera. Y entonces yo luchaba por ahuyentar tan lúgubres presagios, masticando con fiereza la salchicha asada. «Hasta pronto, Arturo», se despidió mi padre. «Voy a recorrer los canales de riego». «Chao, papá». Lo acompañé hasta la puerta trasera y me quedé mirándolo mientras se alejaba hacia la caballeriza en busca de su viejo zaino. Minutos después, lo veía alejarse al trote por el camino que corre de este a oeste, paralelo a la acequia principal. Ya debía haber partido, pero me retrasaba adrede, pues deseaba hablar a solas con mi madre. Aún estaba en la cocina y bastó una seña para que solícitamente viniera junto a mí. Esta actitud no le habría llamado normalmente la atención, pero cuando pasé una mano por su hombro y comencé a hablar, un gesto de sorpresa se pintó en su rostro. «Mamacita querida», le dije salamero, «deberías perdonarme si lo que voy a pedirte te causa algún dolor. Sabes, hijo, que lo que tengo es tuyo». Cayó en la cuenta que no le solicitaba nada material y su rostro se mostraba ahora francamente alarmado. «¿Qué puedo hacer por ti, Arturo?» «Tranquilízate, mamá. Sabes que no te causaría ninguna preocupación si no lo creyese absolutamente necesario. Déjate de rodear y dime qué diablos quieres», dijo mi madre, que estaba comenzando a perder la calma. «¿En qué año nací, mamá?», pregunté, yendo al grano. «Tú lo sabes bien. En el 44. El 30 de enero de 1944. Tienes ahora 36 años. Bien, mamá. Escucha atentamente. Nunca hablamos de ello, pero quiero decirte que recuerdo una noche, más de 30 años atrás. Yo tendría entre 3 o 4 años, y algo, un ruido, no sé qué, me despertó. Era tarde. Catalina dormía en la cama contigua y por la ventana se veía la luna cayendo del oeste. Creo que sentí voces, pues me levanté sin vestirme y bajé la escalera del hall, debatiéndome entre el sueño que me cerraba los ojos y la curiosidad que me los abría. Estaban papá, tú y alguien a quien nunca había visto antes. Un hombre alto, de mirada aguda. Todavía hoy recuerdo su mirada penetrante y su altura mayor que la de papá, que mide 1,80 metros. Fue él quien me descubrió en la escalera y lanzó aquella carcajada estruendosa ante la mirada angustiosa de ustedes. En fin, no es mucho más lo que retengo en la memoria. Me parece estar en sus brazos y creo recordar que me daba algo brillante que atrajo completamente mi atención. Luego tú me acostaste nuevamente y al día siguiente el desconocido ya no estaba allí, ni tampoco volví a ver su obsequio. Mamá había palidecido. Nos detuvimos junto al juego de jardín y le hice una muda indicación de que nos sentáramos bajo el roble. Al pasar los años, continué, solía recordar aquella noche, pero sin darle mayor importancia. Solo una vez, tendría unos 9 o 10 años, me atreví a preguntarle a papá, y su reacción fue muy extraña.
Sufrió una gran ofuscación y me prohibió volver a hablar de ello, pero unos minutos después cambió y trató de convencerme que yo recordaba un sueño, un mal sueño, que había tenido de niño. Por lo tanto, jamás volví a mencionar el asunto, hasta hoy. Mamá suspiró y sacudió la cabeza como si despertara de una pesadilla. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué 32 años después todavía te acuerdas de esa noche? Preguntaba más para sí misma que a mí. ¿Por qué te empeñas en revivir un fugaz recuerdo que no significa nada para ti? Madre, te repito que no deseo causarte dolor. Aguarda que aún no te he dicho lo que deseo saber, dije con voz tranquilizadora. Dime dos cosas solamente. Si ese hombre era de nuestra familia y si tenía que ver con la guerra. Aquí usé un tono firme que convenció a mamá de lo inútil de negarse a responder. Mira, Arturo, tú eres ya un hombre hecho y no ignoras lo atroz que ha sido la guerra. En los años siguientes a 1945, los ánimos estaban caldeados y mucha gente tuvo que vivir huyendo. Pero ahora es diferente. Mucho tiempo ha pasado. No conviene a nadie escarbar aquello. Había una súplica en la voz de mamá. Mamá, no respondes a mis preguntas, y eso está mal. ¿Es que no confías en mí? Solo una mirada muda por respuesta. Debes decirme lo que sabes, pues es muy importante para mi futuro. ¿Entiendes? Aseguré con firmeza. Era evidente que no entendía y decidí ser más convincente. Estoy atravesando una terrible crisis espiritual, mamá. El destino me ha puesto frente a una diabólica encrucijada de caminos, en donde un error de elección significa extraviarse por el camino equivocado, lleno de obstáculos y peligros reales. Tus respuestas me ayudarían a no fallar. Créeme, mamá. Tomé sus manos con las mías en un desesperado esfuerzo por infundirle confianza. No entiendo nada de lo que dices, pero presiento que estás realmente preocupado, hijo. Te diré lo que deseas saber, y Dios me perdone si me equivoco al hacerlo. Respiró profundamente y continuó. Kurt, él era quien vino esa noche de 1947. Mi hermano Kurt, que fue dado por muerto o desaparecido en Berlín en 1945. Estaba en realidad cumpliendo una misión en Italia cuando terminó la guerra. Permaneció 2 años oculto en un monasterio franciscano del sur de Italia, hasta que en 1947 pudo venirse a la Argentina, merced a una red de ayuda para fugitivos de guerra que funcionaba apoyada por el gobierno del presidente Perón. Pero, mamá, interrumpí, ¿por qué no volvió a Egipto, a la hacienda familiar? El gobierno egipcio fue muy protector de los alemanes, especialmente después de la fundación del Estado de Israel en 1948. Es un misterio. Jamás quiso decirlo, ni el motivo de la persecución, ya que solo contaba con 30 años, razonaba mamá ingenuamente, y casi siempre tuvo destinos diplomáticos. Pero, ¿qué era él durante la guerra?, pregunté intrigado. ¿Civil o militar? Militar, oficial de las Waffen-SS, mayor o algo así. Debes tener presente que en 1938 yo me casé con tu padre y vine a la Argentina perdiendo contacto con él por muchos años. Kurt ya por el 38 era jefe de escuadra, es decir, Feinleinsführer de la Juventud Hitleriana o Hitlerjugend en la colectividad germana de Egipto. Gracias a una gestión de papá, que por su título nobiliario gozaba de cierta influencia en Alemania,
En 1938 partió para estudiar a una de las escuelas nápola, National Polytechnische Erziehungsanstalten, de Berlín. Después solo le vi en 3 ocasiones, la última antes de partir hacia la Argentina, en las Navidades de 1937. Luego pasarían 10 años hasta que en 1947 apareció por aquí. Durante ese tiempo no supe mucho de él, pues recibía cartas a razón de una por año y nunca directamente, ya que Kurt escribía a Egipto y de allí papá las enviaba aquí. De modo que no sé casi nada sobre su carrera, solo lo poco que me pudo contar en la correspondencia de sus años de estudiante y menos durante la guerra, en que se mostraba parco por demás. Sé que en la escuela nápola sobresalió por su conocimiento de las lenguas de Medio Oriente y que esto le valió para realizar varios cursos especiales, pero no conozco específicamente en qué consistían. Recuerdo que en sus primeros años estaba feliz, porque se le había permitido ingresar a una división de la escuela nápola llamada, si no me equivoco, Flieger HJ, donde se impartía entrenamiento aéreo. Pero, te repito, poco es lo que supe de él luego de su graduación en 1937. Ingresó a alguna división especial de la SS, mas, por lo que estoy enterada, jamás combatió. Su función era algo vinculada al servicio exterior, pues casi toda la guerra la pasó en el Asia. Y eso es todo. En 1945 fue dado oficialmente por muerto, pues su destino, se dijo, era Berlín en el mes de abril, cuando esta ciudad cayó en manos de los rusos. Su cadáver fue hallado en un avión carbonizado que no pudo despegar por recibir un disparo ruso de artillería. Se nos notificó, prosiguió mamá, de su muerte y mucho lo lloramos hasta que en 1947, sorpresivamente, se hizo presente aquí. El resto ya te lo he dicho. Fue ayudado por los Kameraden y con una nueva identidad se aprestaba a comenzar otra vida en la Argentina. Según dijo en esa ocasión, era preferible desaparecer para siempre, ya que si los aliados sospechaban de su existencia, no tardarían en buscarle. Creo que es una decisión que debemos respetar, ¿no te parece? Me miraba esperanzada que en mi curiosidad estuviera satisfecha. Decidí continuar interrogando antes que reaccionara. Sí, mamá, lo comprendo y te agradezco cuanto me has dicho, pero falta lo principal. ¿Dónde está ahora, tío Kurt? Le disparé a boca de jarro y pareció que la pregunta provocaría su desmayo. Arturo, hijo mío, eres adulto e inteligente. ¿Por qué preguntas lo que la prudencia aconseja no saber? Él está bien. Nadie le ha molestado en todos estos años, y sería de desear que nadie lo haga antes de su cercana muerte. Algo pasó por su mente y se quedó mirándome boca abierta. ¿No estarás pensando ir tú a verlo? Oh, no. Debes sacarte esa idea de la cabeza. Él ha vivido 35 años en un mismo sitio y todos le conocen en su nueva personalidad. Sería una torpeza poner en peligro tal cobertura por un capricho. Había adivinado mi intención y respondido en consecuencia. Comprendí que sería difícil sonsacarle la dirección de mi resucitado tío Kurt. No comprendes, mamá. No se trata de un capricho. Es importante que hable con él para obtener una información que es posible él posea y que para mí es tan vital como el aire que respiro. Por la seguridad, no debes preocuparte. ¿En qué puede afectarle la visita de un desconocido una sola vez en la vida? Hay 1000 justificativos para recibir a un visitante que luego no volverá nunca más,
porque eso es lo que haré, mamá. Lo juro. Una vez que le haya preguntado lo que deseo saber, me iré y no volveré jamás. Trataba de convencerla con cualquier argumento, y ella, dudando, miraba hacia las viñas como buscando la protección de mi padre. Vamos, mamacita, dime dónde está. Tengo derecho a ver una vez en la vida a tío Kurt. Al fin, se decidió, aunque demostrando gran contrariedad, y mientras ella hablaba, lejos de alegrarme por mi persuasión, maldecía por dentro el dolor que le había causado y la angustia que, sin duda, le produciría esta confidencia, por lo menos hasta la vuelta de mi viaje. Él está cerca de aquí, en la provincia de Catamarca. Nunca he ido a visitarlo, pues me lo prohibió expresamente, aunque me dio la dirección para un caso de emergencia. Le di una tarjeta y la estilográfica, comprobando que mi madre había memorizado los datos. ¿En estos 35 años no lo has vuelto a ver ni le has escrito?, pregunté incrédulo. Sonrió mientras me devolvía la tarjeta y la estilográfica. Sí, tontuelo. Le hemos visto con tu padre unas pocas veces, en Salta y una vez en Buenos Aires, para unas vacaciones. Pero nosotros no le escribimos nunca. Él nos escribe un par de veces por año, a una casilla de correo que tu padre tiene en Cerrillos, y nos avisa cuando irá a Salta, ocasión que aprovechamos para reunirnos unas pocas horas. No llegan a 20 las veces que lo he visto en estos años. Me costaba creer que dos hermanos separados por solo 350 kilómetros no pudiesen visitarse a causa de hechos que nadie recuerda, ocurridos 40 años atrás y a miles de millas de distancia. No obstante, justificaba los temores de mi madre y comprendía el esfuerzo que debió hacer para ceder a mi solicitud y confiarme su secreto. Súbitamente recordé a papá y temblé por anticipado, calculando la ira que le acometería al conocer mi impertinencia. Mamá no le ocultaría mis reclamos desconsiderados y él montaría en cólera. La vergüenza me cubriría y tal vez tendría que prometer no ir a Catamarca. Decidí evitar cualquier discusión y partir inmediatamente. Besé a mamá en la frente y me dirigí al automóvil. Ella no debía notar mi prisa, pues, antes que alcanzara a poner el motor en marcha, me gritó: ¡Aguarda, Arturo! Espera unos minutos que te daré algo. Entró en la casa y, a pesar de mi impaciencia, hube de esperar 10 largos minutos. Al fin volvió con un sobre en la mano. Escribí unas líneas para Kurt. Eres tan apresurado que no piensas que él no te conoce. Te dio 5 minutos cuando eras un chiquillo. ¿Cómo crees que te recordará? Me entregó el sobre que recibí agradecido, pues, admitía, me sería de gran ayuda para identificarme. Abre tu mano derecha y pon la palma hacia arriba, dijo mamá con aire entre misterioso y cómplice. Hice lo que me pedía y abrió su puño izquierdo, que había tenido todo el tiempo cerrado. Cayó algo en mi mano que en un primer momento no pude distinguir. Era un objeto brillante y mientras lo examinaba escuchaba asombrado. Esto es lo que te dio Kurt la noche de 1947. Lo tomé mientras dormías por temor a que lo perdieras jugando y lo conservé en mi joyero. Con el paso de los años se hizo complicado entregártelo porque habrías exigido explicaciones que no podríamos haberte dado. Él quiso en ese momento hacerte un obsequio, pero nada había traído, pues ignoraba que tuviese un sobrino. Permanecía soltero y cuando te vio, se conmovió y dijo que, al no tener hijos, serías tú, su único sobrino, quien debía conservarla. Yo miraba atónito la cruz de hierro con esvástica y hojas de roble que tenía en mis manos
y me preguntaba cómo un oficial que jamás combatió pudo obtener la más alta condecoración que daba Alemania para premiar actos de heroísmo y valor. «Hasta pronto, madre», saludé por la ventanilla del coche. «No te preocupes, que seré prudente. Saluda nuevamente a papá y a Catalina. Chao, chao». Arranqué y unos minutos después estaba en la ruta.